Bueno, buenas noches. Estoy esperando que se terminen de unir, que todavía se están conectando algunos compañeros que están en la sala de espera, así que esperamos un ratito y largamos. Bueno, veo que somos muchos, así que me pone muy contenta. Espero que sigamos así hasta el final del cursado, con muchos participando, aunque sea por este medio que no nos vemos las caras. De hablado. Bueno, vamos empezando entonces. Mi nombre es Valeria Simesen, yo soy la cuarta integrante de esta cátedra que todavía no nos habíamos conocido con todos aquellos que están cursando por primera vez. Así que les voy a decir lo que les digo a todos en mi primera clase, y es que yo a veces me entusiasmo porque me encanta hablar de lo que estoy hablando y empiezo a hablar un poquito rápido, con lo cual lo que siempre les voy a pedir es que si algo no entienden, por favor pregunten, porque la idea es que ustedes de aquí se vayan con algo más que la lectura de un material, ¿sí? O algo que pudieran hacer solitos. Entonces, si algo no se entiende, lo repreguntan, lo charlamos, lo repetimos las veces que haga falta. ¿Bien? Sí, voy a grabar la clase. Gracias por hacerme acordar. Empiezo en este mismo instante, si me dan un segundo más, grabar en la nube. Ahora sí, estamos grabando la clase. Bien. Veo que tengo algunas preguntas en el chat, espero que no se me hayan pasado tantas. Primero, me preguntó, creo que Pablo, respecto del trabajo práctico, que parece que se le mandó solito. Mira, está activado para que solamente se pueda hacer una sola vez el trabajo práctico. Yo hoy no pude hablar con la contadora EWES al respecto, a ver si podemos poner intentos. Trabajos prácticos no son obligatorios, le contesto a Aldana de paso, sino que es para que ustedes puedan ir practicando, puedan ir viendo, se puedan ir midiendo con cómo están llevando la materia hasta el momento, ¿bien? Entonces, en realidad, el trabajo práctico les sirve a ustedes y nosotros les recomendamos, por supuesto, que los hagan una vez que se haya dictado la unidad correspondiente y ustedes hayan completado eso con el material, porque por supuesto que de ninguna manera alcanza solamente con las clases, ¿ok? Así que creo que ahí les contesté a todos. Tengo varios que me... a ver, no me quiero olvidar de los avisos parroquiales. Así que, bueno, les voy a contestar entonces el tema de si vamos a poder activarlo de vuelta, ¿sí? Porque en realidad, como les digo, es para que les sirva a ustedes. Para hacer un segundo intento. Por otro lado, les voy a pedir, si bien a mí me encanta siempre que tengan las cámaras prendidas para irlos viendo, las vamos a apagar hoy para que no se nos corte la transmisión, porque ya nos pasó con las clases del cuatrimestre pasado que se nos cortaba mucho con las cámaras, con lo cual yo también voy a poner mi cámara, la voy a apagar para compartirles el material. El material va a estar subido a la plataforma, en realidad está el del año pasado, yo le hice algunas modificaciones, le agregué algunas cosas, así que van a tener el nuevo subido después de esta clase. ¿Bien?
Así que, dicho esto, creo que podemos empezar. La profe Ewes ya le dedicó bastante tiempo a darle a darle todos los avisos parroquiales que hagan falta, ¿sí? Cómo se rinde, cuándo es el parcial, etc. El programa que está en la materia está completo, no le falta nada, ¿sí? Así que, bueno. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Yo les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Para que ustedes puedan ir viendo lo que vamos charlando, ¿sí? Y, perdón, voy a desactivar mi cámara. Bueno, hoy nos toca empezar y con suerte también terminar la unidad 4 que trata sobre el derecho financiero y el derecho tributario. Bien. Algunas de las cosas que vamos a decir hoy les van a sonar conocidas, algunas las han tratado en la clase, sobre todo en la clase anterior, y también un poco en las unidades iniciales de finanzas públicas, ¿bien? Pero obviamente que son temas que están todos relacionados. Entonces, ¿qué es Profe, el derecho? disculpe, Sí, hay compañeros que están en la sala de espera, ¿podría admitirlos? yo admití a todos desde la sala de espera. A ver, denme un segundito. ¿Qué está pasando? Todavía tengo... Sí, me salen uniendo. Bueno, se ve que algunos se agregaron después. Vamos a esperar un segundito, sí, así, ya que estamos empezando, empezamos todos juntos. Bien. A ver, ya falta poco. No sé por qué se demora tanto en unirse. Son 200 y algo, profe. Somos un montón. Bueno, me encanta que vengan a clases. Por eso, evidentemente, se está demorando. Bueno, aprovecho para irles haciendo un último aviso parroquial de las últimas quejas que sentimos de los compañeros en la muestra de exámenes finales para que lo vayan teniendo en cuenta. Si la modalidad sigue siendo esta de distancia, lo más probable es que los finales sigan siendo escritos en plataforma. Obviamente que, bueno, no es la forma que a nosotros más nos gusta, pero lamentablemente es imposible tomarles examen oral a todos, ¿bien? Son un montón, la última mesa fueron 300 personas y nosotros somos 3 profes nada más, ¿sí? El doctor Franco, que si bien les está dando clases, él es solamente de Tartagal, con lo cual no está en las mesas de Salta, en fin, se complica, ¿sí? Entonces por ahí lo que les pedimos en el momento de rendir tanto parciales como finales, tratemos de tomar todos los recaudos para estar lo más en silencio posible, ¿sí? Porque les pedimos que estén con los micrófonos activados. Y cuando se van, no avisen que se van, porque en general los que todavía están rindiendo, están nerviosos, quieren terminar, entonces ustedes nos saludan y nosotros no es de odiosos, que no les queremos decir chau, hasta luego, sino que realmente es para no interrumpir al resto de los compañeros que todavía están rindiendo, ¿sí? Así que bueno, aprovecho para decírselos hoy, que son muchos, para que lo tengan en cuenta en el momento de rendir tanto parciales como finales, ¿ok? Bueno, me quedan solo 2 personas en la sala de espera con cartel de uniendo. Yo les pido que si alguien más después hay gente, vamos a hacer una cosita. Bueno, ahí está entrando la última compañera, ¿sí? Voy a desactivar la sala de espera y la habilito en un ratito, ¿sí? Alguien hágame acordar porque yo me entusiasmo, empiezo a hablar y me olvido de la sala de espera. Bueno, ahora sí. Derecho financiero, derecho tributario, unidad 4. Bien, acá les vamos a proponer una definición de qué es el derecho financiero, que obviamente no es la única, van a tener un montón. Acá la idea es que ustedes se vayan con un concepto, digamos, genérico, que comprendan qué contiene esta materia y no tanto indagar en definiciones, ¿sí? Con lo cual,
Si ustedes quieren ampliar, quieren buscar más información al respecto, la bibliografía está subida en el programa. Incluso el libro de Catalina García Vizcaíno, que es el que más seguimos en esta materia, está en formato ebook, lo tienen en la biblioteca y todavía está subido en la plataforma, así que lo pueden sacar de ahí, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿qué es el derecho financiero o cómo está conformado, ¿sí? Está conformado por un conjunto de normas jurídicas que van a regular lo que es la actividad financiera del Estado en todos sus aspectos, que serían los órganos que la ejercen y los medios en que se exterioriza el contenido de las relaciones que origina. Ustedes vieron la clase anterior en qué consiste un poco la actividad financiera del Estado. Bien, dijimos que va a ser toda aquella actividad que desempeña el Estado en el sentido de buscar los recursos que le permitan satisfacer las necesidades públicas. Bien, entonces, si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de empezar o de meternos en esta materia, es que el Estado funciona exactamente al revés de lo que funciona una familia o lo que funcionan los particulares, ¿bien? Porque en la generalidad de los casos, no digo que en todo sea así, pero en la generalidad de los casos, las familias, las personas, gastamos en función de lo que nos ingresa. Es decir, vamos a llevar un nivel de vida de acuerdo a los ingresos que cada uno tiene. El Estado funciona exactamente al revés. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene son necesidades públicas dadas por la sociedad que origina este Estado, que las tiene que satisfacer. Ustedes vieron que las necesidades públicas son aquellas necesidades que justamente la sociedad no puede satisfacer de manera individual por cada uno de sus individuos, sino que necesita agruparse y por eso es que el Estado es el que se va a hacer cargo de estas necesidades, fundamentalmente lo que serían las necesidades primarias. ¿Bien? Entonces, como esto es algo dado para el Estado, y la forma de satisfacer las necesidades públicas es a través del gasto, lo que viene después es, bueno, encontrar la forma en la cual se va a financiar este gasto público, ¿ok? Entonces, teniendo eso en la cabeza, que el esquema es exactamente al revés de lo que funcionarían los particulares, es que vamos a entrar en esta materia, ¿bien? Entonces, esta actividad financiera del Estado va a constituir el objeto de estudio del derecho financiero. ¿Qué contiene entonces? Bueno, un poco lo que dijimos recién, la ordenación jurídica de lo que van a ser los recursos económicos del Estado, que ustedes ayer los vieron, después los vamos a repasar un poquito simplemente para cerrar la idea, así al final con un cuadro. Pero entonces, por un lado, lo que sería cómo se recaudan o cómo se obtienen estos recursos económicos. También estudia las normas que regulan la gestión financiera, y dentro de esta gestión financiera hay algo que es importantísimo, porque es el paso primero que va a hacer el Estado, es el presupuesto. Ustedes saben que todos los meses de septiembre el Estado, el Poder Ejecutivo, ¿sí?, que es el que va a estar a cargo de llevar a cabo esta actividad, va a presentar un presupuesto al Poder Legislativo, ¿sí?, que es el que lo va a aprobar a través de una ley. Entonces, este presupuesto, ¿sí?, es el que va a decir qué se va a hacer, en definitiva, en el año siguiente, en qué se va a gastar para dar atención a estas necesidades públicas. Entonces, este presupuesto, ¿sí?, es la materia propia del derecho financiero, que es la regulación jurídica del procedimiento de obtención de los medios económicos del Estado, desde su adquisición hasta su empleo, y por eso, ¿sí?, dada su espinosa conformación, va a abarcar a diferentes sectores. Y ya les voy anticipando, porque si bien vamos a tener una ley de presupuesto que nos va a decir en qué vamos a gastar o en qué va a gastar el Estado en realidad, ¿sí?, es muy importante tener en cuenta que hay distintos pasos para el presupuesto. Y un momento importantísimo del presupuesto es su control, ¿bien? Porque justamente son recursos del Estado los que se están gastando y por lo tanto, como nosotros vivimos en un Estado republicano, que ustedes sabrán que la república, entre otras cosas, significa la publicidad de los actos de gobierno. ¿Por qué? Porque todos nosotros, que somos los habitantes de esta nación, tenemos que conocer, que saber qué está haciendo el Estado con nuestros recursos. ¿Bien? Entonces, una parte importantísima del presupuesto es el control. Y que por ahí, muchas veces cuando se los preguntamos, se lo olvidan. ¿Bien? Para el derecho financiero, ¿sí?, la hacienda pública es un ciclo entre ingresos y gastos, por supuesto, porque nosotros
es algo si bien lo estudiamos, digamos, de alguna manera en pasos o en partes, esto es algo cíclico, es algo que va avanzando y que nunca se detiene, ¿bien? Una parte también importante del derecho financiero que nosotros no la vemos en esta materia, o sea, obviamente que las finanzas públicas lo estudian, es la teoría del gasto público, ¿bien? Y con esto aprovecho para decirles o introducir de alguna manera que la ciencia de las finanzas, digamos, va a abarcar distintos aspectos, distintas ramas, o va a ser estudiada, digamos, desde distintos puntos de vista. Nosotros aquí nos estamos enfocando en la parte del derecho, en la parte de las normas que van a hacer a las finanzas públicas, ¿bien? Pero no es la única, por supuesto. Va a tener un gran contenido económico, es decir, las finanzas públicas van a ser estudiadas desde la rama de la economía y muy importante, desde la rama de la política. Entonces, cuando nosotros hablamos de las finanzas públicas y del estudio de las finanzas públicas, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un análisis que sea abarcativo de estos tres aspectos, o sea, el aspecto jurídico, el aspecto económico y el aspecto político. No podemos hacer un análisis parcializado porque corremos el riesgo de quedarnos en mera teoría, ¿sí? Y no llevar estos estudios, estos análisis que estamos haciendo al campo de la aplicación práctica. Y esto vale tanto para ustedes como estudiantes, nosotros como estudiantes, porque seguimos estudiando y aprendiendo, ¿sí? Pero fundamentalmente esto vale para el Estado, ¿sí? Porque el Estado, en el momento en que va a diseñar su política económica, ¿bien? Y fíjense las palabras, política económica, ¿bien? Tiene que tener en cuenta todos estos aspectos y poder diseñar de alguna manera algo que sea factible, ¿sí? Que pueda ser llevado a cabo y que sea deseable en función de los recursos que tiene y los gastos que tiene que afrontar, ¿bien? Entonces, por ahí, nosotros es muy difícil en esta materia separar, bien, hacer un análisis meramente normativo y no meternos un poco en el aspecto político, porque el aspecto político inunda a nuestra materia, lo mismo que el aspecto económico, ¿bien? Entonces, siempre hay que vincular estas tres ramas, ¿sí? Para poder estudiar o hacer un estudio comprensivo, un estudio abarcativo de lo que sería la ciencia de las finanzas públicas, ¿bien? Que obviamente hay un consenso en que se la estudia desde las tres ramas y que de alguna manera tendrían cierta autonomía porque dividir, digamos, los campos de estudio de las ciencias tiene beneficios porque es una forma de poder aprenderlas mejor, ¿sí? De poder descubrir, de hacer una investigación científica que sea más fructífera para el todo, ¿bien? Pero esto no quiere decir que nos tengamos que desligar completamente de los otros aspectos, ¿bien? Así que bueno, dicho esto, vamos a seguir avanzando con lo que sería el régimen legal, ¿sí? Entonces, yo les dije, no nos podemos separar por completo del análisis económico y el análisis político, pero nosotros, nuestra materia sí apunta a lo que es el derecho. Entonces, ¿cuál es el régimen legal del derecho financiero? Bueno, es la ley 24.156, que es la ley de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional. Entonces, esta ley, ¿sí? Va a tener distintas cuestiones que va a normar y que nosotros vamos a verlas de manera genérica. Por un lado, va a tratar lo que son los gastos públicos, ¿sí? O el gasto público en realidad, que sería la regulación del proceso presupuestario, cuáles son los recursos y gastos, ¿sí? Y que a su vez es muy importante que ustedes sepan que los recursos y gastos tienen que aparecer separados en el presupuesto, ¿bien? Es necesario que aparezcan diferenciados y que entonces el lector del presupuesto pueda saber cuáles van a ser los recursos y cuáles van a ser los gastos. Jamás, nunca pueden estar neteados unos con otros, ¿sí? Tiene que estar bien abierto, bien detallado. Entonces, esta ley reglamenta el gasto en sus diversos aspectos y especialmente lo que hace a su ejecución, ¿sí? Van a haber tres partes del gasto y esto es lo que les dije un poco antes, ¿sí? Por un lado, lo que sería el planeamiento, ¿sí? Que sería justamente toda esta labor que está ejecutando el Poder Ejecutivo en el momento en que arma el presupuesto, ¿bien? La etapa de ejecución y la etapa de control. Y acá hay algo, hablando un poco de lo que decíamos antes, de esto de que es imposible escindir de nuestra materia un poco del análisis político, es que
a mí, a mi entender, ¿no? Nuestro país no termina de definir, ¿sí? No termina de definir qué tamaño de Estado quiere tener. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tipo de Estado, qué tanta intervención queremos que el Estado tenga en la economía? Y lo digo como sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que viene un gobierno que toma determinadas decisiones, tenemos otro gobierno que se va al otro extremo exactamente, vuelve otro que se va al otro extremo y así. Y ondulamos, ¿sí? Justamente entre extremos. Entonces, como sociedad, todavía, evidentemente no tenemos definido qué tipo de Estado queremos tener, qué grado de intervención, qué tamaño de Estado queremos tener. Queremos que el Estado sea a cargo de la educación y bueno, parece ser, ¿sí?, que en eso estamos todos de acuerdo. Sí, consideramos que el Estado se tiene que hacer cargo de la educación, no solo primaria, ¿sí?, sino también secundaria y universitaria. Fantástico, en eso parece que hay acuerdo. Pero otras cuestiones en las que no, ¿bien? Entonces, todo esto hace fundamentalmente a la primera etapa del presupuesto, ¿sí?, al planeamiento, ¿sí? Entonces, por eso es que es también muy difícil el armado de un presupuesto cuando entra un gobierno nuevo, porque hay un montón de cambios que quiere hacer y que tiene que rearmar un montón de cuestiones. Respecto del control de esta tercera etapa que hablamos, dijimos, el presupuesto tiene tres partes: planeamiento, ejecución y control. En el control van a jugar, digamos, dos organismos distintos. Va a haber un control que es interno, es decir, interno dentro del mismo poder que lo ejerce, que dijimos que es el Ejecutivo, y el organismo que lo hace se llama Sindicatura General de la Nación, que es una entidad autárquica, pero dependiente del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y el control externo, por otro lado, lo va a llevar a cabo la Auditoría General de la Nación, que también tiene personería jurídica propia, pero este organismo está dentro del poder legislativo, ¿sí? Entonces, repito un poquito, va a haber un control interno dentro del propio poder que ejerce o que ejecuta el presupuesto, que es el ejecutivo, que está a cargo de la Sindicatura General de la Nación, y el externo, que está a cargo de la Auditoría General de la Nación, dependiente del legislativo, ¿sí? Que obviamente sabemos que también interviene en la formación del presupuesto porque es quien aprueba la ley de presupuesto. Al punto de que la Auditoría General de la Nación es un órgano de control tan importante, externo tan importante, que el titular de la Auditoría General de la Nación siempre es una persona que está propuesta por la primera mayoría de la oposición. Bien, entonces, por ejemplo, en este momento está a cargo de la Auditoría General de la Nación Pichetto, ¿sí?, que sabemos que es un exponente de la oposición mayoritaria. Antes de Pichetto estaba Echegaray, ¿sí?, ex administrador federal de ingresos públicos, o sea, ex titular de la AFIP, también una persona que es característica de un gobierno que en su momento fue oposición. Entonces, en este sentido, buscando justamente que realmente se haga un control en lo que es el planeamiento, ejecución y control del presupuesto, es que se pone en la cabeza del organismo que controla a alguien que está en la vereda opuesta de quien lo está ejecutando. ¿Bien? Por último, y no menos importante, al contrario, diría que es lo más importante vinculado a lo que nosotros vemos, es que el gasto siempre, siempre, siempre tiene su fuente jurídica en la ley. ¿Bien? Entonces, hay una ley de presupuesto y en función de eso se gasta. Entonces, el gasto público no es caprichoso, el gobierno no puede gastar en lo que se le da la gana, porque el dinero no es de las personas que lo gastan, ¿sí? El dinero es del pueblo. Entonces, tiene que estar en una ley, en una norma. ¿Quién emite las leyes? El poder legislativo, que es el poder que más representa al pueblo. ¿Bien? ¿Qué más tiene esta ley de administración financiera y de sistemas de control del sector público nacional? Los públicos, por supuesto, ¿sí? Y fíjense que no es odioso tampoco cómo estamos analizando. Dijimos, primero vimos el gasto, que yo les dije, cómo funciona el Estado. Y bueno, primero necesita ver en qué va a gastar. Y después ve cómo financia ese gasto. Entonces, segundo punto, recursos públicos. Bien, que esto es lo que vieron la clase pasada con la contadora Ewes. Entonces, no me voy a meter tanto en esto, pero básicamente sí tenemos que saber que en esta ley hay disposiciones respecto de cuáles son los recursos públicos en general. Y acá les repito esto que les dije antes, se prohíben compensaciones, ¿bien? Por ejemplo, no se puede compensar lo producido de los impuestos,
Les pido porfa si pueden cerrar el micrófono, ¿sí? Así no tenemos interferencias. Entonces, no se puede compensar lo que la AFIP recauda en concepto de impuestos con todo lo que sería el costo operativo de la AFIP, los sueldos que se le paga al personal, los gastos de sus inmuebles, etcétera, ¿sí? Tiene que aparecer separado. Por un lado, recauda tanto impuestos y por otro lado, la AFIP, como organismo dentro del Estado, gasta tanta plata, ¿sí? No podemos netearlo. Y así con todo, nada puede estar neteado. Los tributos, ¿sí? Se van a regir por leyes distintas al presupuesto. Acá vamos introduciendo ya lo que sería el derecho tributario en lo que nos vamos a meter un poquito más después. Bien, ¿por qué? Porque todo lo que sería la regulación jurídica, toda la normativa vinculada a los tributos, lo estudia específicamente el derecho tributario, que es una de las partes del derecho financiero, pero no lo es todo. Bien, pero hay otros recursos, ¿sí? Ustedes los vieron ayer o antes de ayer, la última clase, ¿sí? Entonces, hay otros recursos de los cuales el Estado se va a poder valer para poder satisfacer las necesidades públicas a través del gasto, ¿sí? Una de ellas, uno de esos recursos son los recursos tributarios, ¿bien? Pero bueno, en cualquiera, ¿sí? De los recursos de los que estemos hablando siempre va a estar presente, ¿sí? El principio de legalidad. Que lo vamos a ampliar después, yo no me voy a meter en eso ahora porque vamos a perder mucho tiempo, pero cuando tengamos la clase de constitucional, ahí vamos a ver bien a fondo el principio de legalidad. ¿Qué más regula esta ley? Bueno, el crédito público, ¿sí? ¿sí? El crédito público es una de las formas que tiene el Estado para justamente hacerse de recursos para satisfacer los gastos, ¿sí? Acá les pusimos una definición tentativa, ¿sí? Que se refiere a la capacidad del Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar pasivos, incluyendo los intereses respectivos. A ver, el crédito público, la famosa deuda, ¿sí? Que hace alusión a deuda interna y deuda externa. No me voy a meter tampoco tanto en esto porque lo vieron, pero sí recordemos que hoy hay una concepción más moderna, ¿sí? De lo que sería el endeudamiento de un Estado. Porque antes se decía, solamente nos podemos endeudar para cuestiones excepcionales, para cuestiones extraordinarias. Por ejemplo, tenemos una guerra, nos endeudamos. Por ejemplo, tenemos COVID, ¿sí? Tenemos que salir a hacer hospitales, bueno, valdría la pena endeudarse, por ejemplo. Hoy por hoy, ¿sí? Ya hay una concepción un poco más moderna, ¿sí? Al respecto, que dice que no necesariamente hay que, digamos, financiar con deuda cuestiones tan extraordinarias, ¿sí? O sea, se podría por ahí financiar otras cosas, como ustedes lo habrán escuchado en las noticias, esto de la crítica que por ahí se hace a endeudarse para financiar el gasto corriente. Entonces sí, a ver, no es lo más deseable es que lo que es gasto corriente lo produzca una propia nación y ni siquiera con varios recursos, sino con sus propios recursos tributarios. O sea, que esto nazca, ¿sí? De los propios tributos que paga el resto de la población y que se pueda hacer frente con eso a lo que serían el gasto corriente. ¿Bien? Pero bueno, en una concepción moderna, repito, no necesariamente esto tiene que ser así. De hecho, tienen una clase que yo subí de otro año que di la clase, que si la quieren ver después hay un chiste de Mafalda, ¿sí? Donde le dicen justamente, se ríen un poco esto de endeudarse y le dice, vos querés financiarte a través de la abuelita, ¿sí? Véanlo porque queda muy clara cuál es, a través de esa viñeta, digamos, de Mafalda, cuál es la concepción actual de lo que sería el crédito público para financiar gasto. Por otro lado, tenemos lo que son los recursos del Tesoro, que son las emisiones de valor, mediante las cuales el Estado pide dinero prestado por desajustes temporarios del erario público. Para hacerlas más sencillas, por ejemplo, acá entraría lo que son las LEVAC, los bonos del Tesoro, ¿sí? Entonces, esto también es deuda, de alguna manera, porque el Estado emite y la compran. Lo que pasa es que en general, no dije siempre, en general, mucha de esta deuda es deuda interna, ¿sí? Entonces, cuando salieron las famosas LEVAC, la mayor parte de los compradores, ¿sí? Son personas que habitan en el país o empresas que habitan en el país, entonces la deuda queda circulante dentro del propio Estado. No me voy a meter mucho en esto porque hay un análisis económico que no tiene sentido que lo veamos nosotros ahora.
Que acá está lo que les decía del esquema. Le pido por favor al que esté haciendo ruido que silencien todos silencien sus micrófonos. Cuando alguien quiera hablar, lo prende y listo. ¿Sí? Entonces, acá está lo que les decía antes, que íbamos a esquematizarlo. En realidad no era un cuadro, era un dibujito, ¿sí? El derecho financiero, ¿qué estudia? La actividad financiera del Estado. Esta actividad financiera tiene 3 partes básicas. El gasto público, ¿sí? Que va a estar dado por el presupuesto, los recursos públicos para hacer frente a ese gasto público, ¿sí? Y el control después de todo el circuito. Entonces, dentro de los recursos públicos que ustedes vieron, ¿sí? Tenemos, por un lado, los tributarios, que serían los más importantes. Y estos recursos tributarios son los que estudia el derecho tributario. Con lo cual, de acá podemos inferir que el derecho tributario es una parte del derecho financiero, ¿sí? Es una parte del derecho financiero. Otros recursos públicos serían entonces el crédito público, los recursos monetarios, que es la emisión de moneda, ¿bien? También muy criticable financiarse con emisión monetaria, pero no vamos a entrar en eso tampoco ahora. Los recursos patrimoniales, como serían, por ejemplo, los recursos que puede obtener el Estado del alquiler de inmuebles que tenga, supongamos, ¿sí? Los recursos de las empresas estatales, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, si fuera superavitaria, ¿sí? YPF, si fuera superavitaria, bueno, el Estado podría obtener recursos públicos. En realidad las tendríamos que poner al lado del gasto hoy, ¿sí? Estas empresas. Los monopolios fiscales, los recursos gratuitos que hace referencia a aquellas, por ejemplo, donaciones o liberalidades que se le hace al Estado, y las sanciones, ¿sí? Muchos critican el hecho de poner las sanciones como un recurso público, pero lo cierto es que hay una concepción también moderna de los recursos públicos que dice, es recurso público todo lo que entra a la caja del Estado, básicamente. Entonces, si por una sanción el Estado cobra plata, eso es recurso público porque después entra a la bolsa y se usa para gastar. ¿Bien? Entonces, acá nos queda por ahí un poco esquematizado y mezclando la unidad anterior con esta, ¿sí? Y ahora sí, nos vamos a meter de lleno en el derecho tributario. Y para esto, les digo un poco lo mismo que les dije antes. Tomamos una definición, ¿sí? No nos vamos a meter en muchas definiciones. El que quiera ampliar, lo hace con la bibliografía. Básicamente es el conjunto de normas que se refieren directa o indirectamente a los tributos. O sea, definición más amplia que esa no podría haber, ¿sí? Pero el derecho tributario es justamente esto, es un conjunto normativo muy genérico que se refiere directa o indirectamente a los tributos. El eje, el punto clave del derecho tributario, el instituto madre que le da origen a este derecho son los tributos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un instituto? Que es exclusivo de este derecho, que no está regulado por ninguna otra rama del derecho. Y con esto me anticipo y les digo, por eso es que se habla de la autonomía del derecho tributario. Justamente porque tiene su instituto exclusivo, específico, propio, que son los tributos. ¿Bien? Entonces, el derecho tributario es un derecho histórico, ¿sí? Se forma, ¿sí? A través del tiempo, es relativamente nuevo, de hecho tiene un desarrollo un poco más amplio posterior a lo que es la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando de un desarrollo verdaderamente nuevo, ¿sí? Entonces, se va formando... Profe, ¿Sí? disculpe, Silvia Guayar, tenés prendido el micrófono. Por favor. Muchas gracias, Silvia. Por favor, si podés cerrar el micrófono, así... A ver, yo se lo puedo cerrar desde aquí. Ahí lo cerró. Perfecto, muchas gracias. Seguimos entonces. Les decía entonces que es un derecho relativamente nuevo, ¿sí? Pero entonces se va formando a través del tiempo, pero justamente a través de la evolución de justamente este instituto básico de nuestro derecho, que son los tributos, ¿sí? Que es el origen y desde el cual van naciendo todas las distintas instituciones y las distintas ramas del derecho tributario. Estas ramas, que enseguida las vemos y van a ver, si después ustedes siguen el programa, las distintas unidades van a ir tratando estas ramas, son el derecho tributario administrativo, el derecho tributario procesal, el derecho tributario constitucional, el derecho tributario internacional y el derecho tributario penal. Ahí no está puesto la más importante de todas las ramas, que es el derecho tributario sustancial o material, que justamente es el que decimos, desde este nacen las otras ramas, ¿bien? ¿Por qué no se pasa esto? Ahí está. Entonces, específicamente, ¿cuál es la naturaleza jurídica del tributo? Es una obligación de dar,
Y más específicamente, es una obligación de dar sumas de dinero. Por eso les puse ese icono tan gráfico que a nadie se le olvida, que la obligación tributaria es una obligación de dar. ¿Qué es lo que hacemos? El particular, sea persona humana o sean las personas jurídicas, le da al Estado sumas de dinero en concepto de tributo, ¿sí? Y eso, tan sencillamente eso, es la obligación tributaria, que la pueden ver como la obligación tributaria principal, la obligación tributaria propiamente dicha o simplemente la obligación tributaria. Cuando hablamos, entonces, de la obligación tributaria nos referimos a esto, a los pesos, al dinero que el particular, el contribuyente, le va a dar al Estado en concepto de tributo. ¿Ok? Pero si bien esto es la esencia del derecho tributario, lo que le da nacimiento, lo que hace a su autonomía, lo que lo diferencia de todas las otras ramas del derecho, obviamente que también consiste en un importante conjunto de exigencias que son más amplias que el mero hecho de dar sumas de dinero en concepto de tributo, ¿sí? Entonces, estas obligaciones son secundarias respecto de la obligación tributaria o la obligación tributaria principal, ¿bien? Pero hacen a nuestra materia y hacen al hecho de que justamente se pueda llegar a concluir esta relación que vincula al Estado y al particular que le tiene que pagar un tributo, ¿sí? Entonces, todas estas obligaciones, estas relaciones secundarias, ¿sí?, dan origen a una serie de relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares y que van a pertenecer a diversas ramas del derecho, que es en lo que nos vamos a adentrar a continuación. ¿Pero por qué? ¿Por qué subdividimos el estudio del derecho tributario? ¿Sí? No es odioso, no lo subdividimos porque nos parece, ¿sí?, sino porque las relaciones dentro de estas distintas ramas son heterogéneas, no son todas iguales, ¿sí? Todas tienen su origen en los tributos, sí, por supuesto, pero entre ellas son distintas y subdividimos fundamentalmente para saber cuáles son las fuentes normativas que hacen a una u otra. Entonces, nosotros vamos a tener fuentes que dan origen a estas relaciones que van a ser de distinto tipo dependiendo dentro de qué rama nos estemos tratando, ¿sí? Déjenlo un segundo en su cabeza eso porque después nos adentramos para completar esta idea, ¿sí?, de cuáles son las fuentes. Por otro lado, ¿por qué subdividimos? Para caracterizar la naturaleza de las obligaciones y los derechos derivados de las distintas relaciones jurídicas, déjenlo también en la gaveta, y también subdividimos para diferenciar el régimen de sanciones previsto para el cumplimiento o incumplimiento en realidad de las distintas obligaciones, ¿sí? Estos son los porqués, los por qué analizamos o subdividimos el derecho tributario dentro de sus distintas ramas, ¿bien? Y así nos vamos a la primera, ¿bien? Derecho tributario constitucional. Entonces, ustedes saben muy bien que el derecho constitucional se estudia, ¿sí?, específicamente, por aparte, es una materia de hecho específica en nuestra carrera, ustedes la tienen, en la carrera de abogacía, con más razón, ¿bien? El derecho constitucional, en lo que hace a nuestra materia, ¿sí?, tiene dos grandes ramas de estudio. Por un lado, lo que es el poder tributario en sí mismo y su distribución, o sea, el poder que tiene el Estado, el poder de imperio que tiene el Estado para poder percibir tributos de los particulares. ¿Bien? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo vamos a distribuir este poder tributario? Es decir, ¿cómo vamos a distribuir el poder tributario entre las distintas ramas, o distintos, niveles de gobierno que tiene un Estado, ¿sí? Entonces, la nación argentina, nosotros tenemos el gobierno federal, que es la nación, ¿sí? La nación va a poder cobrar determinados tributos, pero por otro lado las provincias también tienen poder tributario. Bueno, vamos a ver qué tipo de tributos pueden percibir las provincias, y en un tercer nivel están las municipalidades que también van a tener poder tributario, ¿sí? Entonces, la Constitución, ¿sí?, es la que nos va a decir, bueno, ¿cuál es el poder tributario?, ¿sí?, qué requisitos necesitamos para que el poder tributario se lleve a cabo, y por otro lado, cómo se va a distribuir ese poder tributario en los distintos niveles de gobierno. Pero por otro lado, más allá de lo que es el poder tributario, la Constitución también nos habla de cuáles son los límites a ese poder tributario, ¿bien? Porque está perfecto, el Estado necesita recursos para hacer frente a las necesidades públicas, pero esto no es
ilimitado, ¿sí? O sea, el Estado tiene que actuar dentro de los límites que le marca la propia Constitución. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a estudiar en la unidad siguiente como los principios constitucionales de la imposición, que entre otros son el principio de legalidad, el principio de equidad, el principio de capacidad contributiva, etc. ¿Bien? Entonces, esto es lo que frena al poder tributario, ¿se entiende, no? Estamos hablando de los dos extremos. Por un lado, el poder de imperio para poder exigirnos el tributo y por otro lado, bueno, ¿hasta dónde llega ese poder de imperio? ¿Cuál es el límite que va a tener el Estado para poder cobrarnos tributos? ¿Cuáles son las fuentes normativas del derecho constitucional? Es decir, ¿dónde se originan? ¿Sí? ¿Cuáles son las normas que le dan origen a este tipo de derecho? Y bueno, por supuesto, la propia Constitución Nacional y los pactos con rango constitucional. ¿Y por qué la estudiamos primera? ¿Sí? Porque la Constitución, ustedes habrán escuchado y lo habrán estudiado en Derecho Constitucional, hay una pirámide jurídica y la propia Constitución dice que ella es superior respecto de las leyes. ¿Sí? De hecho, todas las leyes que se dicten en el Estado no pueden ir en contra de la Constitución, no pueden ¿sí? limitar la Constitución de alguna manera a través de la reglamentación de su ejercicio. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la Constitución. Entonces, si hay una norma, una ley que es inferior a la Constitución, siempre, y va en contra de la Constitución, ¿qué decimos? Bueno, esa ley es inconstitucional, ¿bien? Y por lo tanto no se debe aplicar. Y por otro lado, también es fuente del derecho constitucional todos los pactos constitucionalizados a partir de la reforma del año 94, ¿sí? Ustedes saben que hay pactos de derechos humanos que hoy por hoy gozan de rango constitucional. Es decir, tienen el mismo rango que la Constitución, ¿sí? No están ni por arriba ni por abajo, tienen el mismo rango, están por encima de las leyes, ¿sí? Entonces, hay tratados, dijimos, de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que forma parte integrante de nuestra Constitución y tiene rango constitucional. Y hay otros tratados, ¿sí? Otros tratados de derecho internacional que no están constitucionalizados, es decir, hoy solamente son 13 los tratados internacionales que forman parte de nuestra Constitución, ¿bien? Pero hay otros tratados de derecho internacional que el Estado argentino ha suscripto que no forman parte de nuestra Constitución, pero sí son fuente normativa, ¿ok? Entonces, en esta rama del derecho nos vamos a poder responder preguntas al estilo de, ¿sí? Esta que yo les propongo aquí más abajo como para más o menos ver, bueno, fantástico, sí. Tenemos el derecho constitucional tributario, cuyas fuentes son la Constitución y los pactos. Bueno, pero ¿para qué nos sirve esto? Bueno, por ejemplo, nos va a dar respuesta a quién tiene que cobrar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y a quién, aquí me refiero, nación o provincia, a quién le corresponde percibir o cobrarnos el impuesto a las ganancias. Y ahí ustedes me van a decir, muy piolas, obvio que es a Nación, porque lo recauda la AFIP, porque ya lo sabemos. Bueno, pero esto tiene origen en la Constitución, ¿sí? Y vamos a ver que en realidad es una excepción. El impuesto a las ganancias es un impuesto de tipo directo que en principio correspondería a las provincias, pero lo puede, ¿sí? Hay un poder concurrente respecto a los impuestos directos entre nación y provincias, en tanto y en cuanto el de nación sea de tipo excepcional y por tiempo determinado. Por eso es que el impuesto a las ganancias es un impuesto que lo tenemos desde la década del 30, nació como el impuesto a los réditos y hoy por hoy sigue vivito y coleando, con lo cual la excepcionalidad no la estamos viendo, pero este país que vive de emergencia lo tiene. ¿Y qué hace? Lo prorroga, lo prorroga, lo prorroga, lo prorroga. ¿Bien? Pero bueno, eso es al margen. ¿Qué otra pregunta nos podría responder esta subdivisión del derecho tributario? ¿Quién tiene que cobrar la tasa general de inmuebles? ¿Sí? ¿A quién le corresponde esto? ¿La cobra Nación? ¿La cobra provincia? ¿La cobran los municipios? Y bueno, hay que ver qué dice cada constitución, ¿sí? En nuestro caso, la tasa general de inmuebles la está cobrando el municipio de Salta. ¿Por qué todos sabemos que no hay tributo sin ley previa? Bueno, fantástico, porque el principio de legalidad es el primer límite constitucional al poder tributario. Bien, no hay ley, no hay impuesto sin ley previa que lo establezca. Y este es un principio que viene desde el nacimiento del constitucionalismo moderno, ¿sí? Con origen en Inglaterra, cuando decían no taxation without representation, no hay impuesto sin ley. Es más, es tan fuerte este principio, y que ustedes lo tienen que conocer muy bien, que el tributo, ¿sí? ¿Por qué no puede existir
un tributo sin una ley que lo establezca, porque quien determina, ¿sí?, que vamos a tener que pagar un tributo son los representantes del pueblo. Y los representantes del pueblo son los diputados, al punto que los tributos, todo lo que es rama tributaria, tiene que tener origen en la Cámara de Diputados. Cámara de origen diputados, después pasa a senadores para todo el proceso de creación de la norma, ¿sí?, de la ley. Pero origen en diputados, que son los que representan al pueblo, porque ustedes saben que en principio, supuestamente, el Senado representa a las provincias. Sabemos que todos representan a los partidos políticos, pero bueno, dejemos a la Constitución con sí, su idealismo en este sentido. Entonces, todos los tributos tienen que nacer, tienen que tener como cámara de origen a diputados, ¿bien? No hay tributos sin ley previa que así lo establezca. ¿Y por qué les decía que es un gran logro del constitucionalismo moderno? Porque antes, los impuestos, ¿quién los ponía? El rey. ¿Sí? Entonces el rey venía y decía, bueno, a mí la verdad es que a partir de ahora me parece que todas las personas que tienen el pelo rojo tienen que pagar impuestos. ¡Chau! ¿Y por qué? No, hoy por hoy necesitamos una ley que haga nacer el tributo. ¿Ok? Bueno, dando respuesta a estas preguntas, ¿sí?, vamos a pasar a la segunda rama del derecho, de las subdivisiones del derecho tributario. Y así vemos el derecho tributario sustantivo o material, que este sí es como el corazón, ¿sí? Este es el tronco del árbol del cual después van a nacer todas las otras subdivisiones. Derecho sustantivo o material. Este es el que tenemos que identificar con el signito pesos. Este es el que se identificamos con la carita de la lengua afuera y los ingresos de los ojos, ¿sí? Es el que regula la obligación tributaria propiamente dicha, desde que nace hasta que se extingue. Todo lo que hace a esta relación, ¿sí?, está regulada por el derecho sustantivo o material. ¿En qué consiste? Lo repito por enésima vez, en pagar el tributo debido. ¿Bien? Esta es la rama que es verdaderamente autónoma. Cuando hablamos de la autonomía del derecho tributario, y acá me anticipo, lo vamos a ampliar después, esta es la rama en la que hay consenso doctrinario y jurisprudencial, porque la Corte también lo ha dicho, es la rama que es verdaderamente autónoma. ¿Y cuáles son? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Material o sustantivo, la ley. ¿Sí? La fuente por excelencia del derecho tributario en material o sustantivo es la ley. No podemos tener normas de derecho tributario sustancial o material, ¿sí?, reguladas, por ejemplo, en un decreto, ¿sí?, en un decreto del Poder Ejecutivo, un decreto de necesidad de urgencia, ni en una resolución general que dicte la FIP. Bien, todo esto sí o sí tiene que estar contenido en una ley. Bien, entonces, por ejemplo, nos va a dar respuesta, ¿qué es lo que se grava en el impuesto a las ganancias? Y así nos vamos a tener que ir a el artículo 1 y el artículo 2 de la ley del impuesto a las ganancias, que nos va a decir y nos va a determinar qué es lo que grava este impuesto, ¿sí? Que para las personas humanas, por ejemplo, va a gravar todas las rentas, ¿sí?, que sean susceptibles de una periodicidad, que tengan una fuente habilitada, ¿sí?, para que se puedan seguir produciendo. Entonces, no es cualquier ganancia, no cualquier cosa que recibe una persona humana es ganancia, ¿sí?, sino que tiene que cumplir con los requisitos de la propia ley que define, ¿sí?, cuál es el hecho imponible. Entonces, todo lo que hace el hecho imponible, bien, que es esencialmente derecho tributario, sustancial o material, tiene que estar en la ley. ¿Quién tiene que pagarlo? También nos tiene que decir quiénes son los sujetos obligados a pagar cada tributo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias vamos a tener las personas humanas y las personas jurídicas. Y también vamos a tener lo que se conoce como las sucesiones indivisas, que es una creación del derecho tributario a la que me voy a referir un poquito después. ¿Bien? Otra de las ramas del derecho tributario es el administrativo o formal. ¿Bien? Y esto, básicamente, esta rama se refiere a todas aquellas normas, ¿sí?, que se encargan de que el tributo, ¿sí?, el tributo que nace con el hecho imponible se convierte en tributo percibido para la FIP. Es decir, todas las normas, ¿sí?, todas las normas que hacen que la riqueza del particular pase en virtud de un tributo al Estado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los vencimientos? ¿Cómo se presenta? ¿Se hace con declaración jurada? ¿Cómo lo pago? ¿Lo pago con pago electrónico? ¿Puedo pagar con cheque? ¿Puedo ir a la FIP con plata y depositarlo? ¿Sí? Todo esto lo va a resolver el derecho tributario administrativo formal. Entonces, regula deberes y formalidades que deben cumplir los particulares
así como también las correlativas facultades de los organismos administrativos, a los cuales les ha encomendado la percepción de los tributos y el control del cumplimiento. ¿Bien? Entonces, ¿dónde van a estar las normas de derecho administrativo formal? ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo formal? Por un lado, la ley. Vamos a ver que en la ley 11683, que es la que vamos a estudiar a lo largo de la materia, ¿sí? Y que desde ya que la tienen que ir teniendo, ¿sí? Vamos a tener un montón de normas de derecho administrativo formal. Pero también es fuente de este tipo, de esta subdivisión del derecho tributario, los decretos reglamentarios de la AFIP, ¿bien? Los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo y las resoluciones generales de la AFIP, ¿bien? Y muchísimas otras que sean de rango inferior a las leyes, van a poder dar origen al derecho tributario administrativo formal. Entonces, ojo con esto, porque también hubo mucha confusión en los finales que tomamos las últimas mesas respecto a las fuentes del derecho tributario, ¿sí? O sea, el derecho tributario tiene distintas fuentes dependiendo a cuál rama nos estemos refiriendo, ¿sí? Me parece que eso por ahí no había quedado claro, entonces ahora quiero ponerle mucho énfasis a este tema. Entonces, como les decía, nos va a dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo exteriorizamos el impuesto que debo pagar? Yo digo, bueno, fantástico, este año gané 100.000 pesos. Tengo que pagar 30.000 pesos de impuesto a las ganancias porque soy una empresa. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo lo pago? Tengo que presentarlo a través de un aplicativo que genere una declaración jurada, que la subo a la página de AFIP a través de la clave fiscal, que tuve que tramitar antes por un procedimiento, porque me tuve que dar de alta en los impuestos. Es decir, todas estas cuestiones que son formales o administrativas las regula entonces el derecho administrativo o formal. ¿Bien? Todo lo que sea vencimientos, etc. Incluso más, nos pueden pedir información respecto de terceros. Y yo tengo, ¿sí?, que brindarla porque tengo un deber de colaboración. Entonces, lo que para el Estado, representado por el organismo recaudador, es un derecho, ¿sí?, a que yo le colabore, para mí es una obligación. Tengo obligación de colaboración, que es una obligación de tipo formal. Entonces me dicen, a ver, empresa XX, dígame cuáles son las operaciones que usted realizó con la empresa II durante el año 2019, ¿sí? ¿Usted le vendió a esa empresa? ¿Cómo cobró? ¿Cuándo cobró? Preséntame los recibos, preséntame la factura, preséntame los cheques, etc. ¿Sí? Y tengo que cumplir. Tengo que presentarlo porque tengo un deber de colaboración que está dentro de esta rama del derecho tributario. ¿Bien? Otra de las ramas es el derecho procesal. Discúlpenme que voy a tomar un poco de agua, porque hablo tanto que me quedo con la garganta seca. ¿Sí? El derecho tributario procesal está conformado por el conjunto de normas que delimitan los procesos por medio de los cuales son dirimidas las controversias tributarias. Entonces, yo, por ejemplo, AFIP considera que yo pagué de menos. Me dice, no, usted, empresa XX, no ganó los 100.000 pesos que me dijo y por lo tanto no me debe 30.000 de impuesto a la ganancia. Usted resulta que ganó 200.000 y me debe 60.000 de impuestos, ¿sí? Bueno, ¿cómo discutimos esto? Todo esto, ¿sí?, es lo que va a estar dentro del derecho procesal, ¿sí? Todo lo que va a ser a la determinación de oficio, es decir, cómo va a venir el fisco a determinarme, y después vamos a suponer que no me pongo de acuerdo dentro de la etapa administrativa contra el fisco. Bueno, quiero ir a la justicia, quiero ir a discutir, bueno, me voy ante un juez, ¿sí? Todo esto me lo va a regular el derecho procesal, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las fuentes que le van a dar nacimiento a las normas de derecho procesal? Acá también son variadas y numerosas, ¿sí? Y van a estar las leyes, ¿sí? De hecho, en la 11683 tenemos muchas normas procesales, los reglamentos, las resoluciones, incluso las acordadas de los propios organismos jurisdiccionales, ¿sí? Que serían normativa que en definitiva emite el Poder Judicial, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes sepan, una acordada muy famosa de la Corte es aquella que dijo que los jueces no pagan impuesto a las ganancias. Bueno, ¿cuál es la norma de la cual nació esto? Horrible, espantosa, pero es una acordada, ¿sí?, que emite la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otra rama, derecho tributario penal. Bien, entonces, ¿de qué se va a encargar el derecho tributario penal? Reúne las normas que describen las contravenciones, violaciones o infracciones a las obligaciones, deberes y responsabilidades que tienen su origen en las disposiciones del derecho tributario sustantivo y administrativo
estipulando las correspondientes sanciones. Esa definición, chicos, está completísima, ¿bien? ¿Por qué? Porque ustedes todos saben que frente a una norma, ¿sí?, que se supone que es un deber ser, tiene que haber una consecuencia frente al incumplimiento, porque si no, tendríamos todas normas vacías. Si a mí me dicen, bueno, fantástico, usted tiene que pagar el impuesto a las ganancias, pero no hay una consecuencia si yo no lo pago. ¿Quién en su sano juicio pagaría el impuesto? ¿Sí? Como dice un cliente mío, me dice, ¿sabes qué vale? En realidad no es mi actividad favorita pagar impuestos. ¿Bien? Entonces, no, claro, a nadie le gusta pagar impuestos, pero el hecho es que tenemos esta obligación. Entonces, si yo la incumplo, bueno, ¿qué pasa? ¿Sabe qué, fisco? Yo no le quiero responder el requerimiento que usted me hizo respecto a la empresa XY o a la otra empresa con la que me vinculaba, ¿sí? Bueno, si yo no lo respondo, ¿qué pasa? Y bueno, por supuesto que voy a tener consecuencias, ¿sí? Voy a tener sanciones. Bueno, todo esto va a estar estudiado dentro del derecho tributario penal. Entonces, las sanciones no se refieren solamente a el dejar de pagar el tributo, sino también al incumplimiento de los deberes formales. Y estas son las dos grandes ramas que tenemos dentro de nuestra materia, que serían las infracciones de tipo material, que sería dejar de pagar, y las infracciones de tipo formal, que sería dejar de cumplir con algún deber de colaboración. Ambas, para que ustedes sepan, en general están sancionadas con multa, pero no solamente con multa, ¿sí? Si yo dejé de pagar un tributo, pero además lo hice con intención de no pagar, yo no quiero pagar el impuesto, estoy operando en la marginalidad, vendo en negro, ¿sí? O compro facturas truchas. Es decir, yo conscientemente y con intención no quiero pagar, dejo de pagar. Ahí hay lo que se conoce como dolo, ¿sí? En ese caso, ¿sí?, las multas, además de ser más fuertes, si superan un determinado monto las evasiones, si la evasión supera un determinado monto, me voy a ir ya a lo que es el régimen penal tributario de la Ley Penal Tributaria y Previsional, donde las sanciones ya no son multas, sino que son prisión. ¿Bien? Entonces, voy a tener sanciones que van a ser multas, en general son multas. También voy a tener clausura, ¿sí?, que es una sanción específica para las infracciones formales. El decomiso, que está prácticamente en desuso a nivel nacional, pero lo aplican mucho los fiscos locales, es decir, las direcciones de rentas, ¿bien? Y, bueno, en casos más extremos, ya la propia la prisión, ¿bien? Bueno, ahí las preguntas que les hice, todas más o menos las fui respondiendo recién con los ejemplos que les di, ¿sí? Entonces, cerrado un poco esto de cuáles son las distintas ramas que van a componer nuestro árbol de derecho tributario, para tener en cuenta, dijimos, el tronco es el derecho tributario material o sustantivo, y de ahí nacen las ramas: constitucional, procesal, administrativo, penal. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá o está claro? ¿Quieren hacer alguna pregunta o seguimos? Muy Sí, claro, profe. profesora, disculpe. ¿Podría repetir de las infracciones materiales e inmateriales? Digamos, usted dijo dejar de pagar y dejar de cumplir. Yo como que me perdí ahí, digamos, o sea, Sí. vendría a Te lo ser... repito de todas maneras para que te... ¿Cómo te llamás? Leonora. Eleonora. Sí, de todas maneras acá simplemente esto es una introducción, ¿sí? Hay todo una unidad de derecho penal, pero sí, Sí, con sí, gusto te lo repito. sí, era una duda. Mira, vos tenés infracciones, ¿sí?, de Sí, tipo de dejar de pagar el impuesto, ¿sí? sí. Esas son infracciones materiales, Ah, bien. que puede ser omisión de impuesto o defraudación, depende de la conducta. No me voy a meter mucho más en eso, pero Sí, creo que sí, sos sí, el honor está bien. aparte, ya lo viste. Entonces, Sí, estas infracciones, ¿sí?, son las sí, materiales, ¿sí?, en donde sí, yo sí. dejo de pagar. Bien, Las infracciones de tipo formal, lo que yo hago es no cumplir con mi deber de colaboración, ¿sí? Por ejemplo, no presento una declaración jurada. Por ejemplo, no contesto un requerimiento, ah, bien, bien, ¿sí? bien. Entonces son distintos conceptos de infracciones, tienen distintas sanciones, ¿sí? Y están en distintos artículos, por supuesto, ¿sí? Pero esa es básicamente la diferencia, que por ahí no me quiero meter mucho más, porque si no vamos a confundir a todos los demás que ven por primera vez la materia, ¿sí? No, perfecto. Sí, gracias. Está bien. No, Gracias, de nada. gracias. Gracias. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Vinculación con otras ramas del derecho, ¿sí? Bueno,
Villegas nos dice que sí es muy difícil encontrar una rama que no se relacione, al menos indirectamente, con el derecho tributario. ¿Y esto por qué? Un poco en serio, un poco en chiste. Ustedes saben, es un dicho muy famoso, el hecho de que uno paga impuestos desde que nace, incluso hasta después de muerto, ¿sí? Porque cuando nacemos tenemos que pagar el acta, ¿sí?, de nacimiento, y cuando nos morimos hay una tasa de defunción, con lo cual, incluso muertos hay que tributar. Entonces, vieron el dicho, solo sé que lo único que voy a tener que hacer en mi vida es pagar impuestos. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Siendo esta una premisa totalmente cierta, es muy difícil encontrar una rama que no se relacione por lo menos indirectamente con el derecho tributario. ¿Bien? Y fuera del chiste, también teniendo en cuenta, cuando nosotros hablamos o estudiamos el derecho tributario, ¿sí?, siempre tenemos que tener en cuenta que cualquier rama del derecho que estudiemos está metida dentro de lo que es el derecho en sí, y todo está interrelacionado con todo, ¿sí? Es muy difícil que realmente las cosas no tengan vinculación. Entonces, estudiamos o dividimos, subdividimos las materias por una cuestión académica, por una cuestión de poder aprenderlo mejor, ¿sí? Pero en realidad todo está vinculado con todo. Entonces, dicho esto, hay algunas ramas que obviamente tienen más vinculación que otras con el derecho tributario, ¿sí? Por ejemplo, el derecho administrativo tiene muchísima vinculación. ¿Por qué? Porque justamente tenemos al Estado, ¿sí?, como una de las partes de la relación jurídica tributaria, ¿sí? Entonces, obviamente que el derecho administrativo va a estar muy vinculado con el derecho tributario, ¿sí? El Estado es quien percibe, es quien cobra, es quien despliega su actividad a través de actos administrativos, ¿sí? Entonces, el derecho administrativo fija las normas dentro de las cuales el Estado va a realizar estas actividades. O sea, el derecho administrativo le dice al Estado, bueno, cómo te desempeñas, cómo te moves, ¿sí? El derecho administrativo es por excelencia una de las ramas del derecho público. Si nosotros dividimos así grandemente el derecho en derecho público y derecho privado, dentro del derecho público las ramas cruciales, ¿sí?, son el derecho constitucional y el derecho administrativo. Entonces, tiene, por supuesto, muchísima vinculación con nuestra rama, que es el derecho tributario. Derecho constitucional y político, me parece que lo dije ampliamente al principio, así que no me voy a detener en este tema, ¿sí? Pero ahí tienen algún otro comentario como para estudiarlo. Con el derecho privado, ¿sí? El derecho privado es el derecho civil y el derecho comercial, que hoy por hoy lo tenemos unificado en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿bien? Entonces, esta rama tiene tanta importancia que ustedes, cuando estudiemos el artículo 1 de la ley 11.683, vamos a ver que el derecho privado es de aplicación supletoria en el derecho tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no tengamos algo, ¿sí?, en el derecho tributario, regulado en el derecho tributario, nos vamos a ir, ¿sí?, a tratar de completar con el derecho privado. Por eso es de aplicación supletoria. Voy después, cuando no encuentro algo, ¿sí? Entonces, la potestad tributaria la ejerce el Estado, pero quienes están sujetos a ella son las personas humanas y las personas jurídicas. Entonces, así como recién dijimos, una de las partes del Estado que está regulado por el derecho administrativo. La otra parte somos nosotros, los contribuyentes, personas humanas y personas jurídicas. ¿Y qué rama del derecho nos regula a nosotros? El derecho privado. Entonces, por supuesto que así como el derecho administrativo tiene vinculación por el lado del Estado, el derecho privado tiene vinculación por el lado del contribuyente, que sería el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿sí? Bueno, ahí lo dice justamente. Si estas personas son uno de los términos de la relación jurídica tributaria, es por demás visible la vinculación entre estas ramas jurídicas, ¿bien? Con las finanzas públicas, también. Lo hablé un montón al principio, pero a ver, las finanzas públicas es lo que da origen a todo esto, ¿sí? Entonces, es la ciencia que examina los métodos mediante los cuales el Estado obtiene los fondos necesarios para llevar a cabo sus propósitos, ¿sí?, dando satisfacción a las necesidades públicas. Y bueno, ¿de dónde saca, ¿sí?, el dinero para esto? Entre otras cosas, del derecho tributario, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, hay como una esencia, ¿sí? Tiene que haber un deber ser. ¿Por qué tengo tributos? Y bueno, porque tengo que hacer frente a las necesidades públicas. Entonces, cuando hablamos del origen o de una razón hasta teleológica, y bueno, la podemos encontrar justamente aquí, ¿sí? Con el derecho financiero, lo charlamos recién, el derecho tributario es uno de los contenidos del derecho financiero, ¿bien? Con la economía, ¿sí?, también
lo dijimos al principio, pero acá vamos a recalcar algo. A ver, los tributos, ¿sí?, gravan fenómenos de carácter económico, ¿sí? Siempre es esto así. Entonces, el hecho imponible, ¿sí?, que da origen, dijimos, a nuestros impuestos y que obviamente después los vamos a analizar en profundidad, es antes un hecho económico, que el legislador lo elige y lo convierte en hecho imponible. O sea, el legislador, al elegir este hecho económico, le da relevancia jurídica, lo convierte en hecho imponible y le da todas las características que tenga que tener para convertirse en tributo. ¿Bien? Pero en esencia es un hecho económico, ¿sí? Si nosotros decimos, estamos hablando de la venta, ¿sí?, la venta de cosa mueble, el carácter, la esencia económica está innata, ¿sí? Entonces, yo vendo, ¿para qué? Para ganar dinero. Hay una naturaleza económica en eso y, bueno, con esa ganancia pagaré el impuesto a las ganancias. Con el valor agregado que le doy a esa venta, pagaré el IVA. Con la habitualidad que haga de ello, pagaré el impuesto sobre las actividades económicas, etcétera. ¿Bien? Pero entonces, tanta relevancia tiene de que los hechos imponibles, dijimos, son hechos de naturaleza económica. Y tanto es así que tenemos en la interpretación de las normas tributarias, ¿sí?, tenemos que prestar atención a este hecho, digamos, a la naturaleza económica del hecho imponible, nos lo dice el propio artículo 1, y después nos lo dice el artículo 2 cuando interpretamos los hechos. Simplemente lo dejo planteado, nos vamos a meter un poco más en esto después, ¿sí? Respecto de la autonomía del derecho tributario, lo que podemos decir es que, un poco lo que les comenté antes, no hay en realidad o en verdad ninguna rama del derecho que sea verdaderamente autónoma, ¿sí? O sea, la autonomía cuando la estudiamos en estos 3 puntos, nosotros elegimos seguirlo acá a García Belsunce, ¿sí? Y nos dice que el derecho tributario, ¿sí?, tiene autonomía científica. Y más específicamente, la parte del derecho tributario que tiene la autonomía científica es la del derecho tributario material o sustantivo, como ya les dije, ¿sí? Entonces, ¿qué hace o cuáles son los puntos, digamos, de esta autonomía científica? Por un lado, hace a la autonomía científica el hecho de que haya o exista una autonomía teleológica o de fines, es decir, que esta rama del derecho tenga fines propios y que sean distintos a otras ramas del derecho. Entonces, si nosotros decimos que estamos teniendo siempre en mente el hecho imponible, el tributo en sí, ¿sí?, hay una diferencia con otras ramas del derecho. No hay otra rama del derecho que tenga como fin el tributo como lo tiene el derecho tributario, ¿sí? Y aclaro, el derecho tributario material o sustantivo, ¿bien? ¿Qué más necesitamos para tener una autonomía científica? Necesitamos de la autonomía estructural u orgánica, es decir, que hayan instituciones que sean propias de esta rama del derecho. Instituciones que existan solamente en nuestro derecho, o en esta rama del derecho, perdón, que no existan en otras. Entonces, nosotros tenemos instituciones que son propias del derecho tributario, como, por ejemplo, la sucesión indivisa, ¿sí? La sucesión indivisa, que yo no sé si ustedes habrán escuchado nombrar esto antes, es un sujeto del derecho tributario que consiste en una ficción, ¿bien? ¿Qué dice el derecho tributario? Bueno, usted es contribuyente, pero dijimos que usted sigue pagando después de muerto, ¿verdad? Entonces, la sucesión indivisa básicamente es una ficción que continúa, ¿sí?, continúa a la persona humana fallecida como contribuyente, al punto que sigue tributando con la misma quit y todo, ¿sí? Entonces, lo que hace es esta ficción de como si la persona siguiera viva y sigue pagando sus impuestos hasta, ¿sí?, hasta que su herencia se distribuya entre los herederos correspondientes. ¿Bien? Entonces, esto, si ustedes ven, no existe en absolutamente ninguna otra rama del derecho. ¿Bien? Entonces, tenemos autonomía, estructural u orgánica. Tenemos instituciones que son propias, son del derecho tributario y no son de más nadie. ¿Ok? ¿Qué más hace a la autonomía científica del derecho tributario? Su autonomía dogmática o conceptual. Es decir, que tenga conceptos que sean propios, ¿sí? Conceptos que sean propios, métodos propios de interpretación, ¿sí? Y acá es donde les decía que tenemos en el artículo 1, ¿sí?, que nos dice que nosotros tenemos que buscar el método de interpretar las normas atendiendo al fin de la ley y a su significación económica.
Bien, entonces, y después nos dice, solamente cuando en el derecho tributario no encontremos, ¿sí?, la normativa correspondiente, vamos a irnos al derecho privado en forma supletoria. Todo eso nos dice el artículo 1 de la ley 11.683. Entonces, hay un método de interpretación que es propio. Esto no quiere decir que no usemos todos los métodos de interpretación del derecho, que les repito, esto también lo vamos a ver en profundidad después. Pero sí, siempre teniendo en mira esta significación económica, justamente por lo que dijimos antes, de que los hechos imponibles son hechos de esencia económica. ¿Bien? Y otra cosa que es importantísima en esta rama del derecho es que cuando hagamos la apreciación de los hechos, de las cuestiones concretas, del caso concreto, hay que tener en cuenta su realidad económica. ¿Sí? La realidad económica prevalece, ¿sí?, prevalece sobre la vestidura jurídica que le hubieran dado a una situación. Les pongo un ejemplo para entender esto. Si nosotros decimos que, por ejemplo, yo contrato, ¿sí?, con X y digo, bueno, yo a X le voy a hacer una donación de mi casa y X me va a hacer una donación de dinero. ¿Bien? Y hacemos un contrato, hacemos una escritura que dice todo eso. Ahí, y suena muy raro, ¿sí?, aparentemente habría una compraventa. Entonces, el hecho de que yo esté disfrazando esta compraventa de una donación mutua o, por ejemplo, una donación y el otro me hace un mutuo, es decir, me hace un préstamo, ¿sí?, estamos disfrazando, estamos dándole una vestidura jurídica que no es real a una operación que en el fondo es una compraventa. Entonces, ¿ahí qué se hace? Se corre el velo jurídico, ¿sí?, dejamos sin efecto el contrato o la donación en sí, y nos vamos a la esencia económica, a la realidad económica de esa operación, ¿sí? Esto también es algo que es propio del derecho tributario y que no se aplica en otras ramas, ¿ok? Entonces, dicho esto, esto hace, ¿sí?, a la autonomía del derecho tributario. Pero autonomía no es independencia. No quiere decir que el derecho tributario está aislado y separado de las otras ramas del derecho. Por supuesto que no, ¿sí? Está metido dentro de todo el régimen jurídico, ¿sí?, de un Estado. Entonces, ¿por qué vemos esto? O sea, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de esto? ¿Sí? Por un lado, lo que charlamos recién como ejemplo de uno de los tipos de autonomía, ¿sí?, el hecho de la interpretación de las leyes, ¿sí? El hecho de que nos diga el artículo 1, de que se va a atender al fin y a su significación económica, y solo cuando no sea posible fijar por la letra o por el espíritu, ¿sí?, de esa norma, su sentido y su alcance, recién nos vamos en forma supletoria a el derecho privado. Entonces, esto, fíjense, que hace, o es consecuencia, en definitiva, es consecuencia de esta autonomía que tiene el derecho tributario. ¿Bien? Por otro lado, la norma lo que nos dice es que se podrá recurrir al derecho privado, lo cual no quiere decir necesariamente que tengamos que ir al derecho privado. Por otro lado, otra de las consecuencias prácticas son los sujetos, ¿sí? Ya les hablé un poco de la sucesión indivisa. La sucesión indivisa no existe en ninguna otra rama, no está. Nosotros vamos al Código Civil y Comercial y encontramos la definición de persona humana, ¿sí?, pero no encontramos la definición de sucesión indivisa. No existe porque es una ficción creada por el derecho tributario. Y también el derecho tributario le reconoce, digamos, o hace sujetos de derecho a algunos sujetos que no tienen, ¿sí?, personalidad jurídica para el derecho privado. ¿Bien? Esto ocurría, por ejemplo, con las sociedades colectivas. ¿Bien? Entonces, tiene distintos tratamientos en materia tributaria del tratamiento que tienen en el derecho privado. ¿Ok? Por ejemplo, otra cosa que hace con esto de las sociedades, las antes colectivas o hoy lo que serían sociedades residuales, ¿sí? En el derecho tributario, principalmente en el impuesto a las ganancias, lo que dice es, fantástico, está la sociedad. Y la sociedad lo que hace es agrupa toda la ganancia que tuvo, ¿bien? Pero después esta sociedad no tributa el impuesto a las ganancias, sino que lo reparte y lo tributan los socios. ¿Bien? Entonces eso también es muy característico y muy específico del derecho tributario. No existe que a una sociedad de ese estilo se le dé un tratamiento diferenciado a cada uno de sus socios
en otras formas de contratación que tenga, por ejemplo, en el derecho privado, ¿sí? Entonces, eso es otra consecuencia práctica de nuestra autonomía, ¿bien? Otra de las consecuencias es la gravabilidad en ganancias, ¿sí?, de conceptos o de hechos imponibles, de alguna manera que no son en realidad hechos imponibles, sino de cuestiones ilegales, ¿sí? Vamos a suponer que hay una empresa, ¿sí?, que tiene rentas por el ejercicio de una actividad ilegal. ¿Eso hay que gravarlo o no con el impuesto a las ganancias? ¿Sí? Acá les puedo asegurar que si estuviéramos presencial y les tiro la pregunta, la mitad me contesta que sí, la mitad me contesta que no, ¿sí? Porque hay argumentos para ambos lados. Quienes dicen que no, dicen cómo vamos a admitir que el Estado se enriquezca, ¿sí?, a partir de una actividad que es ilícita. Entonces, no sé, ¿sería ético que el Estado le cobre impuesto a las ganancias a un narcotraficante? ¿Sería ético que el Estado financie gasto público? Por ejemplo, pongo una escuela, ¿sí?, con lo producido de la trata de blancas. Bueno, es discutible, ¿sí? Es discutible. Ético no es, pero por otro lado genera, y esto es lo que dice, le contesta el otro sector de la biblioteca, tampoco es justo que solamente paguen impuestos las actividades lícitas. Entonces, yo todavía que tengo una actividad lícita, hago todo bien en mi vida, además pago impuestos, y aquel que se dedica al narcotráfico resulta que no tributa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí por eso les digo, biblioteca para ambos lados. El hecho es que del impuesto a las ganancias se infiere, lo van a ver el año que viene cuando cursen la materia, que las actividades ilícitas, lo producido de actividades ilícitas, paga impuesto a las ganancias, ¿sí? Vinculado con esto también, van a ver más adelante cuando estudien las presunciones, ¿sí? Las presunciones, el Estado también, o el fisco, digamos, al fisco se le permite a través de este mecanismo gravar los incrementos patrimoniales no justificados. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que el fisco viene a una empresa y le encuentra, no sé, una máquina que vale $1 millón. Pero resulta que la máquina no está declarada, no está en la contabilidad de la empresa, no la tiene en su balance. Entonces, le dice, a ver, bueno, ¿cómo compró usted esta máquina? ¿Por qué no está en su balance? Y bueno, no está porque la compró en negro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la presunción que se hace? Bueno, usted tiene este bien en su patrimonio que no lo declaró, entonces yo presumo que usted lo compró con fondos negros. Y por lo tanto le hago un ajuste y usted me está debiendo impuesto a la ganancia, me está debiendo IVA, etc. ¿sí? Entonces fíjense que también eso, hay un mecanismo presuntivo que le permite al Estado, en definitiva, cobrar, ¿sí?, por una actividad que es ilícita porque está grabando las ventas en negro. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tenemos como consecuencia como consecuencias prácticas, ¿sí?, de la autonomía? El apartamiento de las figuras del derecho común, ¿sí? Por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, en el IVA, ¿sí?, hay un concepto de qué es lo que se va a entender por ventas para ese impuesto. Y no es lo mismo que entendemos por ventas para el derecho privado, porque la compraventa, bueno, está muy claro qué es, ¿sí? Pero si ustedes van a la ley del IVA, ¿sí?, tenemos el artículo 2, que ahora se los voy a leer, que nos dice, a los fines de esta ley se considera venta. 2 puntos. A, o sea, fíjense encima tiene incisos, o sea, hay un montón de cosas que se van a considerar venta, ¿sí? Toda transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible o ideal, sucesiones indivisas o entidades de cualquier índole, que importe la transmisión del dominio de cosas muebles. Y abre paréntesis, y acá empieza a ejemplificar. Venta, permuta, dación en pago, adjudicación por disolución de sociedades, aportes sociales, etc. Entonces, por ejemplo, si una sociedad que se dedica, vamos a suponer, a la venta de materiales de construcción, ¿sí?, esa sociedad va a integrar o va a formar parte de otra sociedad que se va a dedicar a construir los inmuebles, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el aporte que haga esta sociedad? Materiales. Aporta los materiales de su propia actividad. Bueno, para el IVA eso es una venta, ¿sí? El aporte social
que hace la sociedad 1 a la sociedad 2, ¿sí? Que lo va a reconocer como un aporte de capital, la otra. Bueno, en la primera, es una venta en el impuesto al valor agregado y por lo tanto hay que pagar el débito fiscal, ¿sí? Entonces vemos que hay un apartamiento de lo que se regula como compra-venta en el derecho común, porque el derecho tributario, en definitiva, está, digamos, teniendo un tratamiento diferenciado y específico, concreto, para esta cuestión. Y así tenemos un montón, que obviamente no nos vamos a meter en cuestiones más complejas que hacen sí a los impuestos en particular que ustedes todavía no vieron. Acá se me termina la pantalla, ¿sí? Pero les voy a hacer unos comentarios respecto a la codificación, que es el último punto de nuestra unidad. ¿Bien? Les voy a prender la cámara. Perdón, silencié el micrófono en vez de prender la cámara. Ustedes no se rían, pero soy como los señores que dan clases, todos los popes de tributario que son todos grandes, entonces pelean y reniegan con el Zoom y quieren hacer una cosa y están silenciados. Bueno, y yo me río y ahora hago lo mismo, ¿no? Bueno, entonces les decía que el último punto que nos toca es ver un poco respecto de la codificación. ¿Qué pasa o qué es la codificación? ¿Sí? ¿Qué ejemplos tenemos de códigos? Bueno, el más común que ustedes deben conocer es el Código Civil y Comercial Unificado, ¿sí? Donde hay un cuerpo normativo que incluye un montón de cuestiones que hacen a la materia civil y comercial. ¿Bien? Entonces, se discute en materia tributaria la conveniencia de tener un código tributario. ¿Bien? Y hay también posturas para ambos lados, porque por supuesto que sería deseable contar con un cuerpo unificado donde tengamos todo lo que necesitamos saber y conocer respecto de la materia tributaria. Pero por otro lado, y este es el contra, y los que dicen que no es conveniente, es que es una materia que está en constante evolución, ¿sí? En constante movimiento y con una innovación normativa que no se ve en ninguna otra rama del derecho, al punto, chicos, que ustedes tienen que saber que en estos últimos 3 años hubieron 3 reformas del impuesto a las ganancias. Entonces, estamos hablando de que realmente el cambio es velocísimo y que sería muy difícil tenerlo codificado para estarlo modificando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos para los dos lados. Sin embargo, sí tenemos ejemplos de códigos a nivel tributario. Uno de ellos es el código aduanero, ¿bien? Otros son los códigos fiscales de las provincias o los códigos tributarios de las provincias. Nosotros, por ejemplo, en Salta tenemos el código fiscal de la provincia de Salta, donde tenemos una primera parte que regula, digamos, cuestiones generales, principios, ¿sí? A todo el derecho tributario, y por otro lado, ¿sí? Los tributos en particular. Entonces, vamos a tener la primera parte, que nos va a tratar todo este tema de los principios, nos va a hablar un poco de la materia procesal, de la materia penal, ¿sí? Y después nos va a tratar el impuesto a las actividades económicas, el impuesto de sello, el impuesto automotor, etcétera, en particular, ¿sí? Entonces, son distintas formas de codificar. Algunos entienden, digamos, una forma de codificar es esta, ¿sí? Tener una parte general que trate como los institutos a nivel genérico y aplicables a todos los tributos, y una parte especial donde se trata a los tributos en particular, ¿sí? Otros dicen, no, también habría que agregarle todas las alícuotas, ¿sí? En general, esto en Argentina no lo vemos, hay otros países que lo tienen, como por ejemplo Estados Unidos, ¿sí? Tiene todo junto, entonces las alícuotas también están ahí. Nosotros, por ejemplo, en el Código Tributario Provincial, las alícuotas están en otra ley, ¿sí? Y que se van actualizando, ¿bien? Entonces, bueno, tenemos para los dos lados. El hecho es que a nivel nacional, hoy por hoy tenemos el Código Aduanero, que sí cumple con estas características y tiene todo, ¿sí? Y los códigos tributarios de las provincias. La ley 11683 es como un mini código que en realidad lo que tiene es toda la parte general, todo lo que se aplica, ¿sí? A los impuestos después en particular. Pero las leyes de cada uno de los impuestos son leyes separadas y en el caso de ustedes son materias distintas, ¿sí? Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, veo que están hablando bastante en el chat, así que voy a repasarlo un poquito, si alguien me quiere hacer alguna pregunta oral, mejor.
No subieron las clases 2 y 3 a la plataforma. Sí, dependemos de cuándo nos las pasan la gente de informática, chicos. Así que yo las voy a volver a pedir ahora. ¿Me recuerdan quién dio la clase 2 y 3? Creo que el profe Franco, ¿no? Bueno, ya lo voy a chusmear y bueno, y les pido que las suban, ¿sí? Apenas las tengamos disponibles, se las subimos. Por ejemplo, derecho constitucional tributario es lo mismo semánticamente que decir derecho tributario constitucional o es diferente. Es lo mismo. Es lo mismo. Guillermo, es igual. ¿Cuál era la ley que mencionó recién? La ley 11683, ¿sí? Que es la ley que vamos a estudiar a lo largo de la materia, así que esa ténganla, ya váyanla consiguiendo, se la pueden bajar de Infoleg, pero es importantísimo que la tengan y que la vayan macheteando, ¿sí? Así que desde ya les digo que dentro de un par de clases ya la van a necesitar. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesora, Sí. no, yo le quería consultar si las filminas que usted acaba de pasar están en la plataforma o no, o si las va a subir. Sí, están las del año pasado, ¿sí? Yo ahora le hice algunos agregaditos, así que las voy a subir de vuelta. O sea, si ya las bajaron, tiene la mayor parte de las cosas. Y si no, esperen porque yo termino la clase ahora, ceno, chicos, porque tengo hambre, y después subo las filminas, ¿sí? Así las tienen Bueno, disponibles. sí, no, gracias, igual. Bueno, gracias, profe. Sí, eso era. De nada. Eso era. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Terminamos medio rápido, nadie tiene pregunta. A ver, acá tenemos José Ricardo. Con respecto al derecho financiero, dice, con respecto al derecho financiero, nosotros solo vemos una introducción porque corresponde a la contabilidad pública. Me refiero por las preguntas del final. Sí, o sea, el derecho financiero es esto que vimos aquí. Obviamente que tienen desarrollo en la bibliografía, es para saber de qué materia estamos hablando, ¿sí? Pero sí, no es que nos metemos de lleno en un estudio del derecho financiero, José. Así que sí, no te preocupes por las preguntas del final. ¿Alguna otra cosa? Hola, profe, buenas noches. Hola. Quería hacer una consulta sobre el derecho tributario autónomo con respecto a la rama con la que realmente es autónoma. ¿Me lo podría explicar bien Sí. un poquito más, por favor? Porque estuve leyendo Es el derecho. libro de Villegas y hay mucho material y hay autores que están en Sí, contra y autores que están a favor de que se lo tome como la autónomo, autonomía. digamos. Sí. A ver, eh, yo te recomiendo, sí, tómalo, déjalo, pero lo estudiaré de Catalina García Vizcaíno, ¿sí? Que es un poco más clara, más ordenada y te explica las ideas y después te da su propia opinión. Villegas es por ahí un poco más enredado, ¿sí? Entonces, la rama, a ver, dijimos, no hay consenso, ¿sí? Algunos dicen nada es autónomo, otros dicen es autónomo el derecho financiero, el derecho tributario no, otros dicen al revés, etc. A ver, la mayoría de la doctrina lo que opina es que hay una rama del derecho tributario que es autónoma y que es la rama del derecho tributario material o sustantivo. Es decir, la rama que estudia los tributos en sí, a lo que hace el hecho imponible. Bien, esa, ¿sí? Sería la rama que es autónoma. No sé si se entiende. Después, no me dijiste tu nombre, pero después cuando sigamos avanzando en el programa, tenemos como 3 o 4 unidades referenciadas al derecho tributario, material o sustantivo, ¿sí? Ahí vamos a estudiar quiénes son los sujetos, ¿sí? Cuál es el hecho imponible y distintas cuestiones, ¿sí? que hacen a esta parte de la materia. Yo hoy no me quiero meter porque obviamente es el desarrollo de varias unidades. Pero agarra el programa y fíjate, las unidades que hablan del derecho tributario, material o sustantivo, eso es lo que hace, digamos, o la rama que mayoritariamente se considera autónoma, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Sí. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. De nada, te recomiendo, mira, yo ayer estuve chusmeando un poquito el libro de Catalina, porque bueno, obviamente siempre repaso un poco antes de venir a hablar con ustedes, así que, y está bastante claro y bastante corto, ¿sí? No es tan largo. Así que bueno, fíjate, el ebook está ahí lo tiene en la biblioteca, pero está también subido en la página. Alguien me dice que no se puede matricular. La clave, te la pongo acá, es DT 2013, ¿sí? Así desde
siempre. Así que fíjate, y si no, cualquier cosa, mandame un mensajito por el... Elizabeth, a ver, ¿vos estuviste antes matriculada y se te venció? Porque esa puede ser la razón por la... Ahí está. Comunícate con el departamento de informática entonces, ¿sí? Porque te tienen que desmatricular y volver a matricularte, ¿sí? Y si no, por favor, mandame un mail. En las filminas está subido, pero ahora se los dejo para el que lo quiera. No soy tan copada como la profe Eus que les da su celular, así que ahí tienes mi correo, ¿sí? Y hay otra cosa, un pedido a la humanidad. Nosotros, chicos, les contestamos siempre, ¿sí? Si nos mandan un mail, les contestamos. Si nos mandan un chat por la plataforma Moodle, les contestamos, ¿sí? Jamás hemos dejado algo sin contestar, y si no lo contestamos es porque no nos llegó, en una época andaba mal el Moodle, etc. Pero por favor, ténganlo en cuenta porque ahora nos han vuelto locos con la muestra de exámenes, nos mandaban mail a todos los profesores, chat por la plataforma, WhatsApp. Entonces, entiendan que nosotros también somos humanos y somos 3 para montón, ¿sí? Entonces, por favor, comuníquense con un solo docente porque van a recibir respuesta, ¿sí? Van a recibir respuesta, quizás no inmediata, como les digo, pero la van a recibir, ¿sí? Los correos están en la página web, en la página, sí, en el Moodle. Ahí, si vos vas a buscar los participantes, están los correos de cada docente, ¿sí? Ahí está de todas maneras el mío y también los tienen en el programa. No figura mi mensaje con el correo, se lo mandé, porque se los mandé a todos en sala de espera. O sea, ven que estoy como los viejitos usando el Moodle, el Zoom, digo, a todos en la reunión. Ahí está. Ahí fue. En el programa también están, chicos, los correos de los profes. ¿Bien? Creo que me quedé una pregunta sin responder. ¿Se refiere al manual o al libro que tiene 2 tomos de Vizcaíno? Digo, para leer. Sí. Los 2 tomos es banda. ¿Cómo que los 2 tomos es banda? Chicos, tienen que hablar con un poco más de formalidad, por favor. Esto no porque me moleste, me causa hasta gracia, pero sí en los finales, ¿sí? Después en los finales vienen y nos responden cada cosa que nos quedamos como, señor, usted está rindiendo un final de derecho tributario, ¿sí? Sí, el libro de Catalina, el de los 2 tomos, ya está desactualizado porque es pre-reforma, ¿sí? Así que tienen que buscar edición de cualquier libro del que estudien posterior al 2019. Villegas es día anterior, ¿sí? Ojo. Pasa que en Villegas por ahí, bueno, se ven cuestiones más generales. Pero cuando entramos al análisis de la 11683, sí o sí necesitan un material posterior al 2000. En realidad la reforma salió a fines de 2017, con aplicación a partir del 2018, pero no hubieron libros en ese año, ¿sí? En general todos salieron recién en el 2019. El que tienen de Catalina en la biblioteca electrónica de la Facu es el nuevo, ¿sí? Así que bajen el ebook. Y sí, Profe, es puede mucho, ser es que, largo, pero lean las partes, no todo entra a la materia, ¿sí? Sí, puede ser que lo trata en un capítulo separado del derecho tributario material o sustantivo. en varios. Por eso te digo, son Bien. distintas unidades que después ampliamos, ¿sí? O sea, Ah, bien. lo vas a Ya. terminar entendiendo cuando cierres la materia. Esa partecita, búscalo en el índice Autonomía del Derecho Tributario, ahí te va a hablar, perdón, mi gata viene, chuco. Pero sí, después nos adentramos en el estudio de esa rama, ¿sí? Los trabajos prácticos, ¿hasta cuándo se completan? Los trabajos prácticos, cuando ustedes quieran, la idea es que los vayan haciendo a medida que se van dictando las clases vinculadas a esas unidades y ustedes, por supuesto, después amplíen con el material, ¿sí? De vuelta, la actividad de la plataforma, misma respuesta. Todos me preguntan lo mismo, eso es mucho, se me fue, es la hora. Está bien. Estamos todos cansados. Respecto a la 11683, ¿desde qué año nos sería útil la edición? Cualquiera, les repito, lo mismo que los libros, ¿sí? Posterior al... la ley sí, pues la puedes tener de 2018, que ya está con la reforma. Así que, bueno, véanla de ahí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tema asistencia. A ver, sí, nosotros tomamos la asistencia a través de... no hay problema, Sofía, lo voy comentando, capaz que te lo voy respondiendo mientras vos lo escribís. Les pedimos la asistencia al anfitrión del Moodle, el mismo que nos pasa la clase, ¿sí? Y
la guardamos, porque aparte la facultad también nos las pide. Entendemos que a algunos chicos les coincide con otras materias y otras cosas, así que lo que les pedimos es que se comuniquen con nosotros, los de Salta preferentemente con el contador Oscar Ale o conmigo, y los de Tartagal con el doctor Franco, y nos avisen, ¿sí? Entonces nosotros vamos anotando, hay varios que ya me mandaron mail, yo ya los guardé, de que bueno, van a tener algún problema con la asistencia, y bueno, serán tenidos en cuenta, no se preocupen, ¿sí? Además las clases las tienen después subidas para escucharlas, acuérdense que solamente las tienen durante un tiempo, porque la facultad no tiene capacidad para guardar tantas clases por tanto tiempo, así que por ahí está bueno que apenas las tengan o las descarguen o algo para ya tenerlas, ¿sí? Para mañana la clase constitucional tener la Constitución, y yo te recomiendo que sí, le vas a sacar muchísimo más el jugo, y ahí vas marcando las cosas que hacen a nuestra materia, ¿sí? Siempre es muy importante tener la Constitución y un diccionario en la mano cuando uno esté estudiando, ¿bien? Sofía, no sé si respondí tu pregunta respecto a la asistencia. Fecha del parcial todavía no la tengo, chicos, apenas las tengamos las vamos a subir, así que no se preocupen. Sí, Sofía, mandame a mí, porfa, pero creo que me lo reenvió la profe Wes. Igual si podés mandármelo, mejor, por favor. ¿Podrían transmitir las clases por YouTube? Lo voy a consultar con la jefa, así que si ella da el ok, se subirá, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Para la asistencia, LU, apellido y nombre. Sí, traten siempre así, la mayoría veo que está bien, porque después ahora somos buenitos, pero en los parciales pregúntenle a otros compañeros, y en los finales no somos tan buenitos, ¿sí? Porque no tenemos tiempo por ustedes. Les voy a contar lo que pasó en el último final, que rendían 300 chicos, hicimos 3 mesas, que era el máximo de mesas que podíamos hacer, porque somos 3 integrantes en la cátedra, se sumaron profes de las materias de impuestos para poder hacer eso, y aún así estuvimos literalmente 3 horas tomando asistencia. El examen empezaba a las 4 y se empezó a rendir a las 7 de la tarde. Y esto porque muchos no estaban bien identificados, ¿sí? Hubieron problemas con ese tema. Entonces, es por el bien de ustedes, porque les aseguro que a nadie le gusta estar 3 horas esperando para rendir, con los nervios que tenemos en ese momento. Para nosotros, por supuesto, que tampoco es lindo, pero fundamentalmente los perjudica a ustedes. Así que ya vamos practicando desde ahora nomás, se lo guardan así en el Zoom y ya se olvidan del tema. LU, apellido y nombre, ¿sí? Es más, en lo posible, no me pongan la palabra LU, ni L.U, ni el legajo 507.205. El número directamente. Así como, por ejemplo, acá una chica, 507.640, tarifa Karina R. Perfecto. Divina Karina. Así como Karina, todos, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Siento que hablo sola frente al espejo, esto es espantoso. Bueno, ¿hasta cuándo tenemos para hacer la actividad? Pero, ay, me hacen hablar. Ya les dije, háganlo ustedes, váyanse midiendo. Lo ideal es, hoy terminamos de dar la unidad 4, ¿sí? Ustedes tienen tiempo para leerla, una semana más, ya estaría bueno que empiecen a hacer el trabajo práctico de las unidades 1 a 4, ¿sí? Tienen un solo intento por ahora, como les dije al principio, por si alguien no lo escuchó, así que la idea es que ya lo hagan cuando hayan estudiado, ¿sí? Para que les sirva a ustedes mismos y se puedan ir midiendo. No sé todavía cuándo son los parciales, apenas lo sepamos, se los vamos a subir, ¿ok? ¿Sos oyente? ¿Puede hacer el cuestionario? Por supuesto, Lucas, el cuestionario es para ustedes, ¿sí? El cuestionario es justamente autoevaluación para que ustedes se midan cómo están para rendir los finales o lo que sea. ¿Subo las filminas? Sí. Ahora, después de comer, las voy a subir, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? No, ya me están saludando. Bueno, chicos, les mando un beso, vayan a estudiar, así cierran estos temas y bueno, para mañana sí, la Constitución, y disfruten porque la clase de Constitucional es hermosa. Nos vemos la próxima. Adiós. Nos vemos, profe. Adiós. Chao, profe. Profe, gracias.